Vasco, la Diputación me ha dicho, pero la Diputación pusimos en marcha el Porto Michelena, el Artelecus, muchas cosas, impulsamos las transformaciones arquitectónicas, porque yo estaba en director de arquitectura y patrimonio en esos años. Pero en total, entre Diputación, Gobierno y estas tres fases han pasado 51 arquitectos. Si contamos los trabajos de investigación, que aquí no han salido, pero están allí, se han hecho en la escuela, y los trabajos de concursos, etcétera, me salen 175 colaboradores. He procurado en el libro citarlos a todos. Se me va a escapar algo, y de hecho uno ya me da cuenta cuando lo he visto. Pido disculpas, pero aquí no estoy yo solo. Aquí hay 175 colaboradores ilusionados. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Y por supuesto, sin María Iceta y Jonathan Changa tampoco. Mila esker de Lorita, hasta ahí. Pues si podéis subir Antonio Font, Pepe Cebrián, Eduardo Ruiz de la Riva y Vicente Taberna. Yo voy a sentar, yo creo que el mismo Xavier puede hacer de moderador. Cuestión de edad y de rango, me voy a dar primero la palabra a Antonio Font, catedrático de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, yo conocí a Javier hace ya más de 3 décadas, en ocasiones múltiples en el mundo académico y profesional, lo que nos ha llevado a una amistad que permanece en nuestra mutua condición en este momento ya de arquitectos jubilados, bien en Donosti, visitas esporádicas o bien en la Costa Brava de los veranos. Esta relación personal nos ha fraguado a través de múltiples cursos, seminarios, tesis, etcétera, de la vida académica y también en algún trabajo profesional que hemos tenido la ocasión de hacer juntos y me ha permitido acercarme pues, al pensamiento y a la posición personal, cultural, política, social de Javier y compartir con él su postura disciplinar tan identificada con la visión arquitectónica de la ciudad y del territorio. Pero donde he podido apreciar mejor, con mayor intensidad, su talante intelectual y su capacidad profesional ha sido en los trabajos que hemos realizado en los últimos años. El primero, en una investigación internacional que compartimos 13 facultades de escuelas de arquitectura del sur de Europa, que se llamaba La explosión de la ciudad, que publicamos. Hicimos una exposición que ha recorrido muchos de los países de Europa del Sur y que publicamos para el Foro Universal de la Cultura
del 2004 en Barcelona, y que Javier y su equipo llevaron el proyecto, el trabajo de estudio que se había hecho entonces sobre Donostialdea y el proyecto de la ciudad transfronteriza Eurociudad entre Donostia, entre Miracruz y Irún. Por otra, y casi en secuencia con este proyecto, y a lo largo de más de un año, nos fuimos viendo cada mes en un trabajo que nos encargó la Diputación de Guipúzcoa a 3 universidades, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Granada y la de Politécnica de Cataluña, un trabajo sobre un plan director de ordenación del territorio del corredor del Jaén-Giver, que tuve el honor de dirigir, en el que los ingenieros Gómez Ordóñez, Ángel Losada, el arquitecto local Ángel Martín, que dirigió un equipo local de manera muy eficiente, etc., intentamos abordar el problema de la creación del nuevo puerto exterior y de todo esto lo que implicaba para la propia Masaya y para todo el corredor, explorando soluciones alternativas. Ciertamente fue un trabajo, yo creo, de mucha calidad y de nivel de desarrollo alcanzado importante, pero las vicisitudes de la época, del Ministerio, de la Diputación, de la Autoridad Portuaria, etc., no permitieron su definitiva aprobación e implementación. Encuentros, por lo tanto, en capacidades de colaboración conjunta que, además de forjar una entrañable amistad, han permitido acercarme, como decía, mejor a su personalidad y a su obra, que puedes al contemplar un poco toda esta larguísima trayectoria que la magnífica exposición y el catálogo presentan y que ustedes pueden ver. A mi juicio, mirando los trabajos de Javier, creo que se puede decir que hay una admirable y coherente secuencia entre el análisis del lugar, la propuesta edificatoria y, más allá de esta, el proyecto urbanístico de fragmento de ciudad, siempre entendido como arquitectura. De manera sintética, para no alargarme más, a mí me parece que se puede decir que en las obras de Javier se produce un interesante nexo entre la condición urbanística de la arquitectura de los edificios y la condición arquitectónica de la ordenación urbanística. Parece un juego de palabras, pero yo creo que es bastante profundo. Es decir, cómo tanto edificio como lugar, como edificio y ordenación, etcétera, tienen absolutamente que ver. La lectura del lugar es el punto de partida del proyecto del edificio. Y el edificio como respuesta a un sistema complejo de condiciones funcionales, tecnológicas, económicas, paisajísticas, culturales. Por el otro lado, la construcción del proyecto urbanístico, sea urbano o sea territorial, siempre, y se puede ver bien en la exposición, desde la arquitectura de los edificios, en la intencionada repetición de los tipos arquitectónicos. Decía hace un momento Javier, siempre me sale luz, ¿no? Manzanas abiertas, etc. Las comprobadas unidades de agregación que articulan el espacio abierto, el diario, las dotaciones, el equipamiento, etc., en la búsqueda de nuevos patrones residenciales, de su integración en el paisaje, de regeneración de estos magníficos centros históricos de los que nos hablaba, de los tejidos urbanos de las villas del Tetuán. Javier, colega y amigo, arquitecto y profesor, referencia urbanística de esta escuela durante tantos años, mereces el homenaje que, alrededor de la exposición de tu obra, rendimos a tu rebosante personalidad. Sorio Raca. Gracias, Antonio. Y entonces, paso la palabra a José Luis González de Rian, catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de La Coruña, de la Escuela Arquitectónica de La Coruña. Bueno, yo vengo aquí principalmente porque Luz es un tío muy simpático. Esta sería para mí la primera definición que identifica
la relación que durante muchos años he tenido con él y que realmente pues, me congratulo de estar aquí en este acto para contar algún recuerdo y alguna posición con respecto a su persona y viendo que también en esta sala hay cantidad de estudiantes, de gente joven, tratar de situar lo que en los años 70 en un país como este o otro como Galicia era el ejercicio de la profesión de la arquitectura cuando todavía no había escuelas, que es cuando nosotros salimos de Barcelona en concreto. El Unzu es unos años mayor que yo y yo la primera vez que tuve noticias de él pues fue en los años 70, en que mi padre me contaba que era un poco cabrocete y que con César Portela pues le picaban y le chinchaban cuando él ejercía en el Consejo Superior de Arquitectos con reivindicaciones políticas que a veces eran difíciles de que él pudiera llevar adelante. Siempre le decía que tenían razón, pero lo ponía en una situación muy difícil con respecto a tener luego que ir él a los franquistas a contar esas reivindicaciones autonómicas, etcétera, etcétera, o liberar presos, etcétera, y que le tocaban en ese sentido. De manera que mis primeras referencias fueron unas referencias que me contaba mi padre o me contaba Solá Morales, con el que yo durante 7 años llevaba mi tesis doctoral, y siempre hablaba de los simpáticos que era el Unzu y que tenía que conocerlo y que además era el primero que iba a entrar aquí en la escuela a enseñar urbanismo, que era un poco lo que me pasaba a mí también en Galicia cuando se montaron nuestras respectivas escuelas allá por mediados de los 70. Yo os voy a contar una anécdota, no tanto una anécdota como una vivencia personal, para que entendáis lo que en los años 70 pues era nuestra profesión. Y recuerdo que pedí una beca para irme a los países escandinavos a estudiar el planeamiento de lo que se venía ahí haciendo en las ciudades, fundamentalmente en Dinamarca, en Noruega y Suecia. Era 15 días y había que estar por allí visitando ayuntamientos, visitando pues todos los procesos urbanísticos más significativos de nuevas ciudades, que era con guías locales, tratar de entender lo que sucedía en la década de los 70 pues en Escandinavia. Y recuerdo que el primer día pues, era la presentación de los que íbamos, era una presentación en una sala como esta, porque había menos público, es decir, seríamos unos 30 y tantos arquitectos que íbamos pues, prácticamente de todo el mundo. Había gente de Nueva Zelanda, había gente americana, había gente europea de distintos países. Entonces uno se tenía que presentar y tenía que decir pues, a lo que se dedicaba. Recuerdo, pues empezaba un arquitecto de Múnich, dando que era el director de la oficina urbanística del ayuntamiento, que estaba muy interesado en ver las experiencias municipales, seguía. A continuación llegaba otro y contaba pues, que él era un arquitecto que se dedicaba a la enseñanza, que tenía mucho interés en los temas académicos, pero quería ver esa relación, esa correspondencia entre lo que era la enseñanza y lo que era la práctica profesional en los países escandinavos para ver. Y luego llegaba otro, concretamente era de Nueva Zelanda, que contaba que era un arquitecto en el libre ejercicio de la profesión, que hacía algunos trabajos de planeamiento en la escala intermedia, ordenaciones, etc. Entonces me tocaba a mí, y honestamente no sabía qué decir, porque yo en aquel momento era un poco todo eso. Estaba el jefe de los servicios municipales en el Ayuntamiento de La Coruña toda la mañana. Por la tarde, apenas sin comer, me iba a dar clase a la Escuela de Arquitectura de Urbanismo y de vez en cuando, más bien poco, en aquella época estaba en la redacción del planeamiento de La Coruña desde el Ayuntamiento, hacía algún trabajo. De manera que, si tú lo que ocurría en una zonas, en unos países en donde el número de arquitectos en aquel entonces era mínimo. Es decir, yo de hecho tengo el número 100 de colegiados de toda Galicia, se han muerto muchísimos, es decir, el escalafón ha subido, estaría a lo mejor en los 50 ahora, primeros,
y solo en La Coruña, colegiados, porque hay muchísimos arquitectos que no están colegiados, solo en La Coruña hay 1.200, y obviamente en Galicia hay del orden de 3.000. Sitúo esto porque a Unzu como a mí nos ha tocado vivir múltiples experiencias colegiales. Unzu estuvo de decano en el Federato Vasco Navarro, Unzu estuvo en la administración llevando procesos de transferencias, el Unzu estuvo, como nos ha mostrado, haciendo trabajos, y el Unzu ha organizado la docencia del urbanismo en esta escuela. A mí me ha tocado algo parecido también, es decir, que desde nuestras distintas situaciones territoriales, en el fondo, nos hemos encontrado en una situación que ha ayudado a tener una visión integral. En ese sentido, pues sí que me ocurre como a él, que de las cosas que estoy más satisfecho, obviamente, después de tomar ya decisiones en las que abandoné la administración, me centré en el mundo académico y de vez en cuando algún trabajo, sí que hemos tratado de incorporar a mucha gente. Y en ese sentido, yo creo que la experiencia de Unzu, cuando al final redactaba el número de profesionales que han participado, es la experiencia que nos ha tocado a unos cuantos, y creo que es la positiva, porque es hacer partícipe en estos momentos a las generaciones jóvenes de todo un tipo de conocimiento que es muy difícil llegar a él. El otro día me llamaba el nuevo concejal urbanístico del Ayuntamiento de La Coruña, que como conocen son de la marea, es decir, son gente joven que está allí, que está intentando transformar las cosas con buena voluntad, con dificultades, y me pedía cómo podía yo integrar a un arquitecto al que he integrado ya, consiguiendo que tuviera una beca, que está con nosotros, pero en reeditar un libro que yo hace ya muchos años escribí sobre la ciudad, cómo podría ese paso plantearse como para incorporarlo. A mí me pareció fantástico, porque la gente joven nos aporta un mundo que a nosotros se nos escapa de la comunicación. Ayer teníamos oportunidad, hablando de una comida después de una tesis doctoral a la que hemos asistido, el tema de que hoy los libros ya apenas se leen. Es decir, a mí me encantan estos libros, tengo una biblioteca muy importante y obviamente me gusta verlos en papel. Pero hoy la gente joven ya no ve los libros en papel, ahora ya los ve en la pantalla. E incorporar a la gente joven en el sentido de hacer visible muchos de los trabajos, de conseguir que toda la información que en estos momentos aparece sea capaz de divulgarse, pues era algo que me parecía fantástico, con lo cual me pareció una idea estupenda, que un trabajo elaborado que vamos a tratar de asumirlo hasta el día de hoy, pero que participe alguien joven precisamente para aportar lo que uno se encuentra ya un poco distante en el tiempo.